Hi, my ex-tubers. Hola, mis ex-tubers. My name is Isi Ceja and I'm an average lady. Mi nombre es Isi Ceja y soy una doña X. El día de hoy les voy a hablar sobre las hormonas. Today I will talk about hormones and glands. También les voy a hablar sobre las glándulas. El sistema hormonal se llama sistema endocrino. Endo quiere decir dentro y krinein, que viene del griego, quiere decir separar, y también se relaciona con la palabra crisis, que significa discernir o separar. Entonces, el sistema endocrino es el encargado de separar o discernir lo que es una amenaza o una situación normal de supervivencia para nuestro cuerpo, previniendo que nuestro cuerpo entre en crisis. The hormonal system as a whole is called the endocrine system. If you look up to the word endocrine, you will find it comes from endo, that means within or inner, and the Greek word krinein, which means to separate. When you go to the word crisis, you find it comes from the same derivation, to separate or to discern. This is interesting because the endocrine system is the system that discerns or determines threats to normal survival, keeping the body out of crisis via hormones. Si la supervivencia de nuestro cuerpo se ve amenazada, el cuerpo se pone en estado de alerta. ¿Y qué crees que hace? Guarda energía tratando de conservar la vida. Acumula grasa pensando que es lo mejor para nosotros. Este es el mecanismo que usa el cuerpo para mantenernos vivos, así que mientras esa amenaza permanezca, el cuerpo se va a aferrar a esa grasa, no va a soltar ni medio gramo en un intento de mantenernos vivos. If its survival is threatened in any way, the body will start to hold energy, which is accumulation of fat. This is the body's attempt to keep you alive and surviving, and as long as the threat to survive remains, fat will be held on too tightly and will overdevelop to compensate for the lack of survival. Ese imbalance hormonal ocasiona distorsiones en el cuerpo. Nuestro cuerpo empieza a perder la forma ideal y pues nos empezamos a poner gorditos y con un cuerpo pues que no es tan atractivo. La falta de balance interior se puede observar en el exterior. Muchas personas piensan que es solamente genético. Y sí es genético, pero no es la única causa. Recuerden, tiene que ver con el imbalance hormonal y ese imbalance lo podemos ocasionar con lo que comemos. Many people think that the shape of a body is purely genetic and there is nothing that can be done about it. It's true, but only partially. There are genetic tendencies, but it's also true that hormonal imbalance will cause excessive distortions of accumulated fat in different locations around the body. An imbalance of the inside can show up on the outside. So, it is really crucial to understand the role of stress and anxiety and our mood in our diet or in the way our body will look. Entonces es sumamente importante tomar conciencia del efecto dañino, el efecto nocivo del estrés constante, de ese nerviosismo, de la prisa, de esa falta de paz y serenidad. Lack of peace and serenity can really transform our bodies, not only our mental health. Otro aspecto muy importante es el sueño. Tenemos que dormir lo suficiente para poder adelgazar. Another factor that is crucial is the right amount of sleep. We must be able to sleep enough in order to have a better body and have a better overall health. Es aquí donde viene al caso mencionar el cortisol, que es una hormona producida por las glándulas adrenales que se activan con el estrés. Entre más estrés, más cortisol.
y esto nos hace engordar más. Esta hormona nos hace engordar. So now it's time to talk about cortisol. This is an important hormone produced by the adrenal glands, which is activated by stress of all kinds. It is anti-inflammatory and releases sugar from the liver and muscles into the blood as an instant fuel source for stressful events. El cortisol suelta azúcar del hígado y de los músculos al torrente sanguíneo. Esto como una fuente de energía inmediata en un caso de estrés, ¿sí? En un momento de estrés. La palabra clave es momento de estrés. Pero si vivimos en un perpetuo estado de estrés, lo que pasa es que el cortisol se aloca, entonces deja de funcionar correctamente. Let's notice that the key word here is stressful moment. If we live in a perpetual stress, our cortisol will just go crazy and eventually will stop functioning correctly. Entonces podemos concluir que es sumamente importante tener paz mental, paz emocional y tratar de tener las mejores relaciones con nuestro prójimo. Eso también es muy importante para mantener nuestro peso ideal. So we can conclude thinking that it's very important to have emotional, mental, and spiritual peace, as well as having great relationships with our neighbors, with our family, and with our loved ones. Y bueno, mis Xtubers, eso es todo el día de hoy. This is it, my Xtubers. That's it for today. I hope to see you soon. I will talk about hormones in my next video. Voy a hablar sobre hormonas en mi siguiente video, ¿ok? Porque viene al caso con esto de las glándulas. Es un tema relacionado. I will talk about hormones because hormones is strictly, directly correlated to glands. So, okay, I hope to see you soon. Y les tengo preparada una rifa para cuando llegue a 200 suscriptores. Bueno, espero verlos pronto y les tengo preparada una rifa para cuando llegue a 200 suscriptores. Así que compartan para poder llegar a los 200. Andamos más o menos en 115, creo, 120 suscriptores. Pero bueno, yo hago estos videos con mucho, mucho cariño, aunque sea para una persona que los vea. Si esto les puede ayudar, si les puede servir en su vida. Thank you very much. I do this with all my heart. Bye.